Claro, porque la exactamente. mayoría, Esta semana nosotros vamos proponiendo con Ernesto distintas temáticas para ver en cuáles se prende el público. Y bueno, la de la semana pasada, que fue de las vacaciones, bueno, explotaron las redes. Parece que la gente está con ganas de vacacionar de nuevo. Y bueno, nos pusimos melancólicos ahora en esta semana y recordamos nuestro paso por la escuela, por el secundario, el viaje de egresados y bueno, largamos esta consigna, vamos a ver si la gente se prende o no, pero bueno, justo viene al dedo con la temática que vas a desarrollar hoy. exactamente, porque la mayoría de nosotros se inicia justamente en la lectura en la época del secundario, en los primeros años del secundario, o a veces en esos años de paso entre la primaria y la secundaria. Ese es el momento en el cual nos encontramos por primera vez con los libros, un poco obligados y un poco también llevados por las circunstancias y llevados por las exigencias del mundo académico. Pero el problema es que ese encuentro que se da muchas veces en ese periodo de nuestra vida no siempre es un encuentro positivo. Algunas veces tenemos suerte, quedamos con una docente que realmente le gusta la literatura y nos recomienda libros que son apropiados para nuestra edad y que nos interesan y nos atrapan y nos seducen, pero otras veces tenemos docentes que igualmente son buenas docentes, pero se van más por los libros clásicos. Y no siempre los libros clásicos son apropiados para estimular a los jóvenes a leer. Igual no hay edad para comenzar a leer. Uno puede comenzar a leer a los 15, a los 11, a los 20, a los 30, a los 50. Lo importante es encontrarnos con ese texto que nos llame la atención. Es un poco como estudiar una carrera. Cuando uno está en el colegio, cuando uno está en el secundario, tiene que estudiar las materias que vengan, hablando así, Claro. coloquialmente. No tiene elección, tiene que estudiar matemática aunque no le guste matemática, tiene que estudiar lengua aunque no le guste lengua, tiene que estudiar inglés aunque a veces no sabemos la importancia que puede llegar a tener el inglés en nuestras vidas. Hoy en día sí, pero por ejemplo cuando yo iba al colegio no sabía por qué tenía tantas horas de inglés, no lo entendía. Pero cuando llegamos a la universidad somos nosotros los que elegimos. Somos nosotros los que optamos por una carrera que represente nuestra vocación. Y nuestra actitud ante esta situación de elección es completamente distinta. Porque incluso si nos encontramos con materias que no nos gusten, las estudiamos desde otra perspectiva y podemos encontrar el sabor al esfuerzo que realizamos. Lo mismo pasa con la literatura. Lo fundamental para comenzar a leer es encontrarnos con ese texto, con ese libro, con ese género que nos atrape, que nos guste, que podamos leer por placer. Hoy a la mañana justamente estaba dando clases en mi colegio, en el secundario, hablando de anécdotas del secundario, Sí. y estaba con mis alumnos y les había llevado una lista de novelas para que ellos mismos elijan de esa lista cuáles libros querían leer según el género que prefería cada uno. Claro. Y en un momento les estaba contando sobre los libros que yo tenía y sobre mi biblioteca. Y les digo, a mí me divierte mucho leer. Porque una de mis alumnas decía que ella quería leer un libro bien dramático. Y les digo, la verdad que a mí esos libros no me gustan tanto porque yo leo por diversión. Y tenía mis 10 alumnos con los ojos así abiertos, como huevos fritos, y me dicen, Incrédulos. profe, ¿usted lee por diversión? Como diciendo, ¿se puede leer por diversión? ¿Eso existe? ¿Eso es posible? Y sí, eso existe, eso es posible. Uno lee por diversión, uno disfruta de la lectura de la misma manera en que se puede disfrutar una película o una serie o un videojuego. Lo importante es encontrar ese punto con el cual iniciar. Así que traje una lista de libros de diferentes géneros que son muy entretenidos, que son muy recomendables y que son aptos para todas las edades. Pero son sobre todo libros muy aptos para jóvenes, porque eso también fue una gran pregunta que hicieron los radioescuchas la semana pasada. ¿Qué le doy a mi hijo para que deje un rato la computadora y se ponga a leer? Claro. Entonces, el primer libro del que les quiero hablar, voy a hablar rápidamente de los libros que les sugiero, es en lo personal uno de mis libros favoritos y fue uno de los libros con los que yo me inicié en la lectura y es Harry Potter y la Piedra Filosofal. Este es un texto de fantasía donde conocemos a un joven de 11 años que se llama Harry. Los chicos cuando lo leen pueden sentirse identificados con el personaje,
que vive con sus tíos, que sufre bullying, que se siente fuera de lugar, que le pasan cosas extrañas. Y un día aparece un sujeto enorme, descomunal, todo peludo, con un tapado de piel gigante, un sujeto muy extraño. Aparece y le dice: Harry, tú eres un mago y tienes que ir a una escuela de magia. Ese es el inicio de toda la historia que se construyó en uno de los mayores bestsellers juveniles de toda la historia de la literatura y que dio origen a una serie de 8 novelas, a videojuegos, a parques temáticos, a películas y a toda una franquicia que se puede disfrutar hoy en día sin importar la edad. Así que ese es el primer libro que yo les recomiendo. Este libro es sobre todo para la gente a la que le gusta la fantasía, que le gustan los mundos imaginarios, la magia, las aventuras. Ahora, si nos gusta la comedia, el primer libro completo que yo leí es un maravilloso y muy cortito libro de comedia que se llama Solomon, que nos plantea lo siguiente: ¿qué pasaría si existiera un superhéroe cuyo único poder fuera simplemente el de ser un hombre, el de ser una persona común y corriente? ¿Y qué pasaría si este superhéroe demuestra ser mucho más efectivo que todos los otros superhéroes de cómics e historietas que nosotros conocemos? Siendo también por el lado de la comedia, un texto un poco más maduro, pero igualmente corto, que es muy agradable y cómodo para iniciar la literatura, es El diario de Adán y Eva. Este texto está escrito por Mark Twain, ya tiene sus años, pero se lo lee con mucha actualidad, y nos plantea esta situación hipotética. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva tuvieran un diario íntimo y fueran escribiendo en él todas las cosas que suceden? Y es muy gracioso porque se dan situaciones justamente de contraposición entre lo que es la visión femenina del mundo y la visión masculina. Por ejemplo, Eva sale al mundo y le empieza a poner nombre a las cosas, porque Eva necesita nombrarlas y necesita hablar. Y al mismo tiempo Adán sale al mundo y ve que Eva le pone nombre a las cosas y no entiende por qué ella necesita ponerle nombre a las cosas. Si los animales son todos iguales, los árboles son todos iguales, ¿por qué esto se llama rosa? ¿Por qué esto se llama fruta? ¿Por qué esto se llama peral? Entonces es un libro que la verdad hace reír mucho y se disfruta mucho. Si vamos por el lado del suspenso, hay 3 libros de autores completamente diferentes que son maravillosos y son lecturas hiper recomendables. Uno de estos libros es Otra vuelta de tuerca, que es un clásico de la literatura inglesa. El otro libro, otro de mis favoritos personales, Los vecinos mueren en las novelas, que es la historia de un escritor que visita a su vecina en el campo y le cuenta la historia de un escritor que planea el asesinato de su vecina en el campo. Y otro libro que tiene que ver con el suspenso y con el drama y que Netflix convirtió hace poco tiempo en una serie es El cuento de la criada. Un texto con mucha psicología, con mucho suspenso, con mucho drama, con mucha acción y también un buen texto para reflexionar. Así que eso del lado del suspenso y del drama. Y finalmente... Hola, sí, Guadalupe. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nos llegaban por aquí algunos mensajes para tu columna. Estamos hablando con la licenciada en letras Guadalupe Nuno en la columna de los días martes, ¿sí? Y nos llegaba un mensaje de Silvia. Ella tiene una nieta y nos cuenta que les compró un libro didáctico. Su nieta tiene 4 años. Le compró un libro didáctico que tiene para colorear, tiene también rompecabezas, libros grandes, donde también cuentan algunas historias, pero no con tanta con tanto texto. Con tanto claro, texto, exactamente. Y ella quiere saber si de esa manera también se pueden iniciar a la lectura a los chicos. Bueno, es fundamental que los niños tengan libros en su casa. Si el niño no ve libros en su casa, no va a aprender a leer. Esto lo he comprobado yo volviendo a esto del secundario, con mis propios alumnos en distintos colegios de distintos niveles. Cuando el niño ve a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a algún adulto leer, y cuando el niño tiene la presencia del libro constante en su hogar, el niño tarde o temprano va a sentir algún tipo de curiosidad por esa actividad que hace el adulto.
De la misma manera, si el niño ve al adulto todo el tiempo con el celular, va a tener curiosidad por el celular. Si lo ve todo el tiempo viendo televisión, va a tener curiosidad por la televisión. Los libros didácticos infantiles son una gran manera de acercar al niño a la experiencia del libro, al tacto, al olfato, al conocimiento de lo que es un libro. Es una buena manera de iniciarlos desde muy pequeños en la literatura. Pero es fundamental que esa iniciación, sobre todo cuando son tan chicos, sea acompañada. Y hay estudios que comprueban esto, cuando a un niño se le leen cuentos o se le leen historias desde pequeño, sus capacidades cognitivas se desarrollan a niveles muy superiores y el niño adquiere el hábito de la lectura. Si se le entrega solamente un libro, por muy interactivo y muy divertido y muy interesante que sea, él no va a sentir el deseo de interactuar con ese objeto. El adulto tiene que estar acompañándolo en esa interacción y tiene que darse el tiempo de estar con el niño y de leer con el niño. Claro, y recapitulando un poco sobre lo que vos decías, por ejemplo, me quedó ahí dando vueltas lo que comentabas sobre que le habías dado un listado a tus alumnos como para que puedan elegir. Y me pareció muy interesante ese punto, porque por ahí, por ejemplo, yo recuerdo mi vida en el secundario, más que nada, a mí no me gustaba mucho leer y mucho menos el libro que me daban de la escuela como obligación, que después tenemos que rendir el parcial y eso. El primer libro que leí por placer, que tenía, no me acuerdo si tenía 15 o 16 años, fue El Código Da Vinci, que por ahí para un adolescente por ahí no le llama la atención, pero me acuerdo que me lo devoré en 3 o 4 días y es un libro, bueno, para mí en ese momento me parecía un libro bastante grande. Pero en donde le agarré el gusto a la lectura fue gracias a una profesora de la facultad en una materia optativa que se llamaba, no me acuerdo bien, pero algo así como la novelas y cuentos ingleses del siglo XIX, algo así era. Y veíamos cuentos, más que novelas largas, eran cuentos cortos y muchos de suspenso, que es el género tanto en series, en películas, que es lo que más me gustan. Y la verdad que ella, nosotros íbamos a la materia y ella nos leía los cuentos. Y los leía de tal forma que uno no se podía, o sea, estábamos todos callados, atentos, porque era como, más que leerlo, lo iba interpretando al cuento. Y bueno, la verdad que me quedó grabado. Eugenia Orce se llama la profesora, me acuerdo, no me la voy a olvidar nunca más. Y por ahí cómo influye un buen profesor también en crearnos hábitos, obviamente, que son muy buenos para nuestro desarrollo. Exactamente, y por eso también esto que yo les digo de lo importante de la experiencia con el libro, de la experiencia con la literatura, y no solamente darle un libro al niño, o darle un libro, o agarrar un libro, así obligarnos a agarrar un libro de la biblioteca. De hecho, hablando de anécdotas y hablando de estas personas que nos marcan, en mi caso, yo siempre tuve los libros presentes, mis papás me contaban cuentos, me leían historias, pero hubieron 2 personas que fueron las responsables de iniciarme a mí en la literatura. Una de estas personas fue mi abuela, porque mi abuela era maestra y le encantaba leer, entonces ella me leía cuentos y me regalaba sus libros de cuentos y hasta me regalaba sus libros sus manuales de cuando ella era docente, que en esa época los manuales venían con cuentos y con historias y con actividades, y yo era muy feliz haciendo las actividades porque para mí eran juegos, no las veía como tareas. Y la otra persona fue una profesora que yo tuve en mis primeros años de secundario, que se llamaba, era la señorita Victoria, se llama todavía, María Eugenia Victoria de la Cuesta Ávila de Wilkinson, que hasta me acuerdo el nombre completo, que ella hizo algo parecido a lo que yo les estoy recomendando y a lo que yo hago con mis estudiantes. Ella nos decía, bueno, tenemos que leer, ¿qué género les gustaría leer? Y entonces mis compañeros decían terror, o decían suspenso, o fantasía. Y ella iba y nos buscaba libros de esos géneros para que nosotros sintiéramos verdadero interés al encontrarnos con los libros. Los leíamos juntos, los leíamos en clase, ella hacía estas lecturas interpretativas, y la verdad es que de este grupo de alumnos salimos todos lectores, lo cual es muy raro el día de hoy.
Claro, exactamente. Cada vez como que se va a Bueno, pero eso también te iba a consultar, ¿no? Porque está como esa ambigüedad. Uno dice, se va perdiendo el hábito de leer, pero uno, o por lo menos yo y mis amigos y mi familia, a través de las redes sociales y del internet, uno también está constantemente leyendo y absorbiendo contenidos. Nada más que, bueno, se asimila de otra forma. No sé a nivel cerebro cómo será la diferencia entre leer algo en papel que leerlo a través de la pantalla. Pero, por ejemplo, yo a través del celular consumo muchísimo contenido, busco información, leo libros, leo cuentos cuando estoy aburrido, o sea, lo consumo mucho a través del celular. No sé cómo actuará en el cerebro, si será lo mismo. Sí, a mí me pasa algo similar. A veces no puedo ir cargando los libros, pero en el celular tengo libros en PDF, tengo cómics. Ahora estoy leyendo mucho los cómics, que también son una forma de arte muy interesante para leer, para disfrutar, para analizar. Y tenemos que entender esto. Y esto es muy importante que entiendan los padres, abuelos, tíos, tutores, los adultos que se están enfrentando a los jóvenes nativos digitales. El mundo de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 30 años, es completamente diferente al mundo actual. Y las maneras en las que entendemos la lectura y las maneras en las que nos acercamos a los textos son necesariamente diferentes. Hoy en día se dice mucho, los jóvenes no leen, los jóvenes no leen. En realidad hay que empezar a atender qué leen los jóvenes. Yo siempre cito el caso de mi hermana menor. Mi hermana menor se inició en la literatura a través de los videojuegos y a través de los youtubers. Se le gustaban los videojuegos de Assassin's Creed, se leyó las novelas de Assassin's Creed, les pedí a mis padres que les compraran los libros de los youtubers, se leía los libros de los youtubers, y hoy en día me roba libros a mí de la biblioteca y anda leyendo Sherlock Holmes, El nombre de la rosa, escritores latinoamericanos. Y es increíble porque yo voy a mi biblioteca y de pronto veo huecos y ya sé que es Sandú por aquí. Guadalupe, aquí nos llega otro mensaje, ¿sí? De Carlos. Él nos cuenta que tiene 50 años y está participando casualmente también de la consigna, y nos dice que el libro que él se acuerda que comenzó a leer fue Platero y yo, que lo hicieron leer en el colegio, que bueno, yo también me acuerdo que ese libro me hicieron leer. No tengo 50 años, pero yo creo que para comenzar la lectura en las escuelas había ese plan, ¿no? Platero y yo en antes, todas las escuelas. Claro, estaba en la currícula de todos. Exactamente. No sé si seguirá siendo así. Bueno, le mandamos un saludo muy grande a Carlos, que le manda saludos, por supuesto, a usted y a nosotros, y agradece por la columna de los días martes. Bueno, un gran saludo para Carlos. Y sí, Platero y yo fue un libro que marcó una época a nivel escolar, que se leyó durante muchísimos años, pero hay un problema con Platero y yo, y es que se trata de que se lo siga leyendo. Y es sobre lo que hablábamos recién. El mundo está cambiando, los chicos tienen otras experiencias, es completamente diferente. No se puede seguir enseñando literatura con libros de hace 50 años. No es que esos libros no tengan valor. Uno agarra hoy la Ilíada y la Odisea, que tienen como un poco más de 2000 años cada uno, y son libros extraordinarios. Pero no son libros para iniciar a un joven, porque con esos libros él no puede sentirse identificado, no puede sentir un vínculo emocional, no siente el placer de la lectura. Lo mismo con Platero y yo, lo mismo con Mi planta de naranja lima, lo mismo con El conde Lucanor. Son textos que tienen gran valor estético, son textos que se pueden disfrutar mucho, pero no son textos con los que se debería enseñar a leer a los jóvenes, porque pierden efectividad por la distancia y el tiempo. Claro, la verdad que sí. Yo creo que, bueno, uno se va, bueno, como vos decís, uno se va ayornando y por ahí nosotros, que no quiero utilizar la palabra que somos más jóvenes, pero bueno, que estamos más cercanos por ahí a los millennials, los entendemos un poquito más, y qué bueno que desde tu lugar como docente le des esta opción a los chicos de que puedan elegir, ¿sí? Porque yo creo que cuando uno lo elige por gusto, o sea, por lo mío pasaba por un capricho. Cuando me lo imponían al libro, no lo leía, le voy a ser sincero.
como nosotros íbamos a la misma escuela con mi hermana lo leía, me contaba el resumen y bueno, yo ya con eso zafaba. Pero después cuando yo lo elegía el libro al que quería leer, me lo comía en 2-3 días, era imparable, no podía dejar de leerlo. Entonces por ahí también como ir modificando de alguna forma las estrategias educativas para hacer más atractivas algunas materias que por ahí a los chicos no les llama tanto la atención. Sí. Y quiero cerrar con 2 ideas la columna de hoy. La primera es que el valor de la literatura trasciende el tiempo, pero que a su vez, no podemos, al iniciar la literatura, dejar de lado el tiempo en que vivimos. Es decir, que hay que dejar, tal como decía Paula, que los chicos elijan los textos que quieren leer, que sean textos cercanos con los que puedan sentir algún tipo de vinculación, que sean de géneros que a ellos les interesen. Y cuando les demos la posibilidad de elegir y ellos empiecen a descubrir que se puede leer por diversión, como les decía yo a mis alumnos hoy, solos van a ir explorando este mar amplio, vastísimo y delicioso que nos ofrece la literatura. Entonces, no se sientan mal si los niños no leen Shakespeare, si no leen Cervantes, si no leen Platerillo, denle la oportunidad de que ellos mismos descubran ese mundo que está allá afuera. Y la segunda idea, esto es fundamental, para crear lectores jóvenes hay que leer en familia, porque nada es más poderoso que esa estimulación inicial que sienten los niños cuando ven a sus padres hacer algo. Los niños aprenden por imitación, sobre todo en los primeros años de vida. Entonces, no les pidan a los chicos que hagan cosas que nosotros no hacemos, porque